Con Hernán Calderón, presidente de Conadecus. ¿Cómo está, Hernán? Buenos días. Este es un tema que les interesa a todos, yo me imagino, porque tras haber sido la papelera, la CMPC acusada de colusión, se llegó a un acuerdo compensatorio de 150 millones de dólares, dividido en 7.000 pesos para distintas personas. Por lo mismo, la primera pregunta sería, Hernán, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de estos 7.000 pesos? Bueno, los beneficiarios hemos nosotros acordado que sean todos los mayores de 18 años. Ese es lo que hemos acordado y esos son los que van a recibir la compensación que resulte de la división de la cantidad de personas mayores por el monto que son aproximadamente 97.000 millones. Y son 7.000 pesos, perdón, para cada uno de los chilenos que tengan más de 18 años. ¿Es así de claro? Así. Al momento de la colusión, ¿a partir de qué edad? No. Al momento de que se empiece, de ahora, de cuando se empiece a entregar el beneficio. Hay que tener 18 años 18 hoy día. años, si se determina que ya se empieza a entregar en un mes más o en 15 días más, a partir de ese momento todos los que cumplan 18. Pero se dice que primero va a ser a las personas que tienen cuenta en el Banco Estado. ¿Cómo va a ser el beneficio para las otras personas que no tienen así? ¿Hay un plazo de tiempo? ¿Cuándo se entregaría? A ver, dos cosas. Partir primero por algo. Este es un acuerdo extrajudicial que debe someterse a la ratificación del tribunal para que ratifique este acuerdo. Eso no está ratificado. Mientras no se ratifique, los dineros no están disponibles. Claro, o sea, esto es un acuerdo preliminar entre Conadecus, las asociaciones de consumidores y la empresa CMPC. Exacto. Que tiene que someterse a que el tribunal lo ratifique. Claro. ¿Y eso cuándo en el sería? 10º Juzgado Civil de Santiago está la demanda colectiva. Nosotros estamos haciendo en este momento ya los trámites para notificar a la audiencia de conciliación, que es donde se puede hacer los acuerdos, para que el tribunal y entregar el acuerdo, para que el tribunal y el juez determine si lo ratifica o no. ¿Ya hay fecha para esa ratificación? Nosotros estamos notificando para que el 20 de febrero convocar a las partes para que lleguen a la audiencia. Por lo tanto, de ahí, si se hace el acuerdo, se entrega, el tribunal después se dará un plazo, eso lo va a determinar el juez, cuándo va a ratificarlo. ¿Qué es lo que podría suceder? Que alguien se pueda oponer. Eso entraba un poco. Claro. Y eso lo determina el juez. Si alguien se opone, el juez, si considera que la compensación es suficiente, no puede considerar a quien se oponga. A ver, una parte que es positiva es que esta es primera vez que se compensa por colusión. Pero, ¿tú sabes por qué se llegó a ese monto de 150 millones de dólares? A ver, se hicieron, los insumos que tuvo la mesa fueron 2 estudios técnico-económicos de evaluación de los daños que mandó a hacer el CERNAC y otro estudio que hizo la propia empresa, que se entregaron y se analizaron para determinar los daños que ocurrieron durante estos 10 años de colusión. La mesa lo que hizo fue una negociación. Los montos eran todos distintos entre sí, de acuerdo al modelo de evaluación del daño. Aquí hay modelos técnicos donde uno puede evaluar los daños. En consecuencia, cuando la mesa entra a la discusión de montos, la empresa propone un monto que estaba de acuerdo a sus estudios de evaluación de daño, y nosotros ponemos en la mesa los valores que nosotros teníamos de los insumos que teníamos. Es que Hernán, te lo pregunto porque efectivamente, insisto, es bueno que se compense. Ticket, ¿ok? Sí. Está bien. Pero según tengo entendido, las utilidades de la CMPC en estos 10 años fueron de más de 500 millones de dólares. Entonces, que la compensación sea de 150, o sea, otra vez nos están viendo la cara. Es lo mismo. Son dos cosas distintas, Cristian. A ver. Uno es los estudios técnico-económicos que dan el daño que se produjo al mercado y a los consumidores, y otra cosa tiene que ver con las utilidades que obtuvo la empresa en el periodo. Las utilidades que obtuvo la empresa con colusión incluida y utilidades para sus accionistas fueron de 192 millones de dólares en el periodo de los 10 años. Eso está en los balances. Por lo tanto, eso es lo que la empresa siempre discutió, que el efecto de la colusión es un porcentaje de su utilidad menor.
Y en este caso lo que logramos nosotros es que la empresa entregó el 78% de la utilidad obtenida durante los 10 años. Claro, no es lo como mismo. Es decir, es como el compensación. sobreprecio, ¿no?, que se había Sí, generado a la raíz de la realidad. Es el colusión. delta. Sí. Ahora, Hernán, volviendo al tema de los 7.000 pesos, la Mari ya preguntaba, ¿cómo sería la entrega, entendiendo que falta todavía un paso que tiene que ver Claro. con la ratificación en el tribunal? Porque hay muchos que se están preguntando, bueno, yo no tengo cuenta en el Banco Estado, ¿qué pasa con eso? ¿De qué manera se realizaría? La primera etapa va a ser entregarle la compensación cuando esté disponible a todos los que tengan cuenta RUT. Ya. Aproximadamente son como 9,5 millones. Sí. ¿No? Que tengan activa la cuenta RUT, los que no la tengan activa tendrán que activarla. Todas las personas que quieran recibirlo por medio de cuenta RUT podrían abrir una cuenta. Los que no quieran tener cuenta RUT van a tener que, en este caso nosotros estamos solicitando que puedan ir por ventanilla, con cédula de identidad, se le entrega en forma directa. Que parece más y razonable, ¿no? Y se corrobora que esa persona no esté en la base de datos Claro. de la cuenta RUT y se incorpora como cancelado para que no se repita. Ok. Si, a pesar de todo este mecanismo, hubiera excedentes no reclamados, que lógico, va a haber Sí. una cantidad... Personas que no lo menor, cobraron, Claro. por que ejemplo. no lo Claro, cobraron, sí. la disposición nuestra, después de un plazo que puede ser 90 días, se sabe cuánto es el monto que quedó de excedente, que se reparta también dentro de los todas que las ya lo personas que cobraron? lo cobraron. Ah, perfecto. Ah. Ya, Para que no quede nada. Pero, Ya, perdón, sí. Hernán, ya se sabe y ya está definido que una vez ratificado, ¿cuál es ese tiempo en el cual uno va a tener la posibilidad de ir a cobrar? Y... claro, si es que hay un A plazo ver, para en cobrarlo. en el caso de las cuentas RUT, una vez que esté liberado y ratificado por el tribunal, la transferencia es automática a la Automático. cuenta. ¿Y cuánto tiempo tengo yo para hacer la gestión de retirar ese dinero antes de que de una u otra manera llegue ese plazo que se diga, bueno, ¿sabe qué? Tanta plata No, pero no se retiró. Si tú ¿Hay la un tienes en plazo? la cuenta RUT, tú la retiras cuando tú automático. No, quieras. no, pero No. por eso me refiero a la gente que va a tener que hacer la gestión de retiro. Ah, que pueden no ser tiene- 90 días, una cosa así. Ah, igual 90 tampoco días. No está 90 definido. días. 90 días. Eso no está definido, pero Claro. yo creo que 90 días es un plazo prudente para que una persona vaya a hacer y manifieste el interés de cobrarlo. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, porque esto también hay que acordarlo con el banco y hacer todas las gestiones. Normalmente, en todo lo que ha habido de devoluciones para los consumidores, que no es primera vez, siempre los plazos han sido 90 días. Siempre han sido muy acotados para poder que esto sea rápido. ¿Qué es lo otro que también aclararlo? Porque también ha habido mucho información que entrega la gente de que el banco le va a cobrar los Sí. 300 pesos de transacción. Eso. No es efectivo. El costo de la transacción no va a ser de cargo de las personas, porque al momento de depositar, que la empresa debiera depositar en los próximos días, ese mismo depósito va a generar un interés. Y en consecuencia ese mismo interés va a ser para cubrir ese gasto de la transacción. Nosotros lo que hemos pedido, y además para el banco un tremendo negocio, recibir 150 millones Lógico. de dólares, Claro. lo que le significa a él de ingreso. No es de ingreso, sino que por el propio encaje que hace el encaje Sí. bancario. Entonces, la idea es que esto no es de costo tampoco de los consumidores. O sea, Esto la representa persona va a un retirar... parámetro, Hernán, para otro tipo de colusiones que haya, para otro tipo de negociaciones como los pañales que hemos visto, por ejemplo. A ver, mira, esto es inédito porque nunca habíamos tenido un caso de compensación por casos de colusión. Aquí hay varios precedentes que se han hecho importantes. Primero, si se marcó un precedente de que quien se acoge a delación compensada, los consumidores no tenemos que esperar fallos de los tribunales para demandarlo. Y esto hoy día ha sucedido y hay un precedente. En segundo lugar, uno revisa un poco en otros lugares del mundo, no hay antecedentes de que haya habido una compensación de esta magnitud Sí. en otros países, Latinoamérica, en Europa tampoco. Simplemente esto es un caso inédito y que busca que se restaure el daño que le produjo una colusión a los consumidores. Por ¿Hernán? ejemplo, Hernán, perdona Sí. Andrea, en el caso de personas de la tercera edad, por ejemplo, que no pueden movilizarse y que no tengan cuenta RUT, por ejemplo,
Bueno, tendría que acompañarlos a alguien. Lamentablemente tiene que ser presencial. No es podemos. presencial. No, mira, por eso justamente buscamos que fueran los mayores de 18, porque con los niños, con los más pequeños, es un problema. Claro. ¿Quién es el tutor? Empieza Sí. todo un tema. Entonces, por eso se pensó en los mayores de 18. Pero tiene que ser presencial y por la persona, salvo que le diera un poder, que sería otra fórmula. Y Ignacio, estaba viendo que el CERNAC estaba viendo mecanismos para que estos 7.000 pesos las personas que quisieran lo pudieran donar a los bomberos o a la catástrofe. ¿Se ha avanzado algo en eso? A ver, nuestra disposición es la siguiente. Este es un mandato que tuvimos nosotros, las asociaciones de consumidores. Quiero dejarlo en claro. CONADECO es la única organización, somos los únicos que demandamos esto en los tribunales. CERNAC no demandó, ni nadie más demandó. Nosotros lo seguimos en tribunales, inmediatamente sucedió. Y por lo tanto nosotros tenemos un mandato de los consumidores de representarlos. Y por lo tanto este dinero es de todos los consumidores y no podemos cambiarle el destino. En consecuencia, si alguien quiere donarlo, lo puede hacer después que lo reciba. Mientras tanto, nosotros no podemos cambiarle el destino porque el mismo tribunal nos rechazaría. Porque el objetivo era compensar a los consumidores y no donarlo a Ya, otra. o sea, esa a otro campaña fin. entonces no tiene Parece sentido, es un hecho. Esa campaña, dona tus 7 lucas, no tiene sentido. Tiene que ser después. El que quiera donarlo lo puede transferir de su propia cuenta RUT si quiere. Ya, pero en términos o lo colectivos recibe y después lo Pero en puede términos donar. colectivos, que llegaron los 150 millones de dólares de una a Solidaridad, no se puede hacer. No se puede. No se puede. No se puede porque el tribunal lo rechazaría inmediatamente. No nos aprueba ni nos ratifica el acuerdo. Entonces, por lo tanto, eso no puede suceder. Posteriormente, el que quiera donarlo lo puede hacer, pero también tiene que ver con otra cosa. Si uno tiene esos 7.000 pesos, que uno dice son 7.000, pero las mismas familias afectadas por la catástrofe, que pueden tener un grupo familiar de 4 o 5 personas, un grupo familiar de 5 va a recibir 35.000 pesos. A esas mismas familias que están afectadas con la catástrofe, esos 35.000 pesos le van a servir para muchas cosas. Por supuesto. Por lo tanto, no tiene sentido. ¿No han estado en conversación, Hernán, con el CERNAC? Porque el mismo CERNAC salió diciendo que ellos estaban evaluando junto con Banco Estado una posibilidad de que esa transferencia de dinero de quienes querían donarlo, no todos obviamente, pero quienes querían donarlo, pudiesen hacerlo de una manera quizás más directa. Yo creo que una confusión, una mala interpretación de lo que declaró el CERNAC. Yo creo que el CERNAC dijo, sí, puede ser que se busque alguna facilidad para poder hacerlo, pero creo que no podemos hacer facilidades. Y aquí la persona tiene que recibirlo. Y posteriormente, si alguien quiere hacerlo, podemos publicitar todas las fundaciones que quieran recibirlo. Puede ser el Hogar de Cristo, el Techo para Chile, los que quieran, pero que la persona decida si lo dona o no. Claro, Sí, pero sí, la sí, persona voluntad de la del CERNAC, persona. perdón, Válido Hernán, que no el quiera CERNAC lo también, estaba no sé. planteando como una opción. Claro, y yo, por ejemplo, paso por la feria y el feriante me pregunta, el casero me dice, ¿cómo lo voy a cobrar de esta manera? Y yo le pregunto, ¿lo va a donar? No, me dijo, porque me sirve. Lógico. Entonces, no todos pueden hacer. Entonces, podemos publicitar quiénes son las fundaciones que reciben donaciones para ir por solidaridad a las personas afectadas por la catástrofe. Pero más allá no podemos hacer. No podemos hacerlo. Pero después de esto, ¿tú crees que se podrían recibir entonces otras compensaciones por colusión? A ver, tenemos también hoy día la colusión de los pañales, que es otra. Pero también tenemos otras colusiones. La colusión de los pollos, que nosotros tenemos una demanda colectiva contra las empresas productoras de pollo y que está en los tribunales. Ahí no había mesa. También tenemos el caso de la otra empresa coludida con CMPC, que es SCA, Sí. que no quiere aceptar ningún tipo de mediación y vamos a verlo en la conciliación, porque cuando convoquemos a la conciliación van a tener que ir las dos empresas y vamos a ver si hay algún acercamiento para llegar a acuerdo, porque esto se puede hacer en esta mesa que tiene el CERNAC o en el mismo tribunal a través de una conciliación. Cuando se notifica la audiencia de conciliación, se puede hacer ahí mismo. Lo normal ha sido eso en todos los casos anteriores. Las conciliaciones se han hecho en el mismo tribunal. Y me imagino que también se va a trabajar, posibilidades hay. y me imagino que también se va a trabajar en hacer más duras las regulaciones, porque efectivamente es sumamente fácil decir, ok, estoy 10 años ganando plata, robando plata, y después pago una compensación. Me imagino que tiene que haber también un trabajo
de una regulación más estricta. Mira, hace pocos meses entró en vigencia las modificaciones al decreto ley 211. No puedo decir de que quedamos conformes plenamente, pero sí hay modificaciones importantes. Primero, ya no es infracción, es delito. Y por lo tanto puede tener cárcel para los que cometan este tipo de delitos. Antes no lo teníamos. Este caso está fuera de la ley que estaba vigente hoy día. Segundo, se aumentó de que tiene que pagar como multa el doble del daño que provocó o el 30% de la utilidad obtenida en el año del producto. Entonces hay sanciones más fuertes. No digo que no quedaron cosas pendientes. Claro que hay cosas pendientes. Hay un tema de fiscalización de fusiones, donde ahora está un control de fusiones. Tú sabes de que uno de los problemas que tiene el mercado chileno es que es un mercado oligopólico, donde la competencia es muy poca. Esto ocurre por eso principalmente. Porque en todos los mercados hay 2 o 3. Y hay uno que tiene la posición dominante. En este caso, en el caso del papel tissue, del producto tissue, SMPC, que tiene el 70% del mercado. En el caso de los pañales es al revés. Es Kimberly el que tiene la posición dominante y CMPC tiene una participación. Esos son los problemas que tenemos que regular en este país. Y Hernán, las leyes no son retroactivas, entonces las sanciones para adelante van a ser más severas. Sí, son más severas. O sea, ya no van a ser, son en directa relación con el daño. Si tú provocas un daño de 400 millones de dólares, vas a tener que pagar 800. Entonces, no es atractivo. Hoy día la multa, ¿tú sabes cuánto se arriesgaba CMPC de multa? 25 millones de dólares. O sea, es 6 veces lo que compensó. Claro. Esa es la realidad de hoy día. En la legislación anterior, ese era el tope. Tenía un tope. Este caso es más reciente, pero hay mucho que todavía nos cuestionamos el por qué no se pudo avanzar, o hasta ahora, ¿no?, en una compensación en el caso de la colusión de las farmacias, donde estamos hablando de un producto todavía más sensible y que en un comienzo se planteó que era más fácil de identificar a través de las compras que se hacían porque uno entrega el RUT, porque había quizás boletas de por medio. ¿Qué pasó en ese caso? Mira, la demanda colectiva sigue su curso. O sea, esto está en tribunales. Ese es lo que hay que aclararle a todo Chile. Hoy día lo obtuvimos sin tener que ir a litigar. Estuvimos 1 año litigando. Y todavía estamos se está discutiendo la admisibilidad. Hay un montón de recursos. Pero una demanda de este tipo puede durar 7, 8, 9, hasta 10 años. En consecuencia, cuando uno pone en la mesa que hoy día tengas una compensación con 150 millones de dólares, con un juicio que probablemente puede durar 7 hasta 10 años, pero con la incertidumbre si tú ganas o no, porque en un juicio uno puede ganar o perder. Este tipo de casos como este es un caso difícil y complicado, porque estamos ante un productor y un consumidor. No hay un distribuidor. La relación con consumidor-productor es difícil de probar. No es fácil. Hay que probar en estos juicios las relaciones contractuales o extracontractuales. En ese caso la empresa se comportó bien, que hizo un mea culpa delante de todo el mundo y después se dijo que se acercó y trató de realmente trabajar con ustedes de mano a mano para buscar la mejor solución. Oye, ¿Fue ya, tan así? Sí, efectivamente. Pero es un mea culpa. Perdona, Jan, lo que pasa es que es un mea culpa que de verdad te caliente también, porque es muy fácil, viejo. Durante 10 años abusé de ti, abusé de cada uno de los chilenos, y ahora a cada uno de ellos le voy a dar 7 lucas. Puta, o sea, lo mínimo es que se atienda con usted. O sea, pero el abuso ya fue. No. Entonces, lo que pasa es que yo pienso en los consumidores. En el consumidor, este es un producto, el papel higiénico y todo eso, que uno lo ocupa permanentemente. Entonces, si estuvieron durante 10 años abusando de cada uno de nosotros, de cada uno de los chilenos, de cada uno de ustedes que nos están viendo, y después llegan y me dicen, me van a dar 7.000 pesos. O sea, ellos elevaron el precio, ¿ya? Coludidos con las otras empresas que hacen lo mismo, y me van a dar 7.000 pesos. O sea, insisto, se agradece la demanda, está bien, pero de verdad es vergonzoso que te den 7 lucas después de 10 años de abuso permanente.
Mira, Una consulta respecto de eso. ¿Cómo es la situación en otros países donde la relación entre el daño y cuando se detecte ese daño es efectivamente la compensación o la multa en beneficio fiscal o la compensación a un consumidor? ¿Cómo es esa relación? Porque aquí estamos casi viendo una relación 1 a 1. O sea, como dice Cristian, varios años abusando y después ya, bueno, pago algo. ¿Cómo es esa relación en otros países para saber si estamos a la par o en realidad aquí tenemos que perfeccionar la legislación y tirar multas muchísimo más altas para que efectivamente haya una sanción real y el desincentivo sea efectivo para este tipo de colusiones? A ver, mira, la verdad que los casos de este tipo no son muchos. En la experiencia internacional, muchos tienen legislaciones mejores que la nuestra, pero nunca han aplicado esto. Les digo, alrededor de los países alrededor latino, esto es inédito. Probablemente en Estados Unidos uno encuentra las class action que son bastante difundidas, son millonarias, pero tiene que ver también con la compensación que le da. Quizás lo único que cambia es un poco en Estados Unidos, quizás en Europa, España, Francia, Inglaterra hay algunos casos que son un poco, pero no hay casos de este tipo que hayan sido de esta magnitud. Por lo tanto, este es un hecho un poco inédito. No es lo normal. Pero ¿por qué crees tú que en ese sentido en otros lados no es de esta magnitud? ¿Es porque quizá el nivel de sanción es tan alto que desincentiva y acá finalmente es tan bajo que incentiva o permite que esto ocurra? No, yo creo que es distinto. Nosotros teniendo no una buena legislación, la aplicamos a fondo. Y los otros países, teniendo una mejor legislación, las autoridades ni siquiera demandan. Okay. Se omiten. Te pongo un ejemplo. Las mismas empresas que están hoy día coludidas están en Perú con lo mismo. La entidad que protege a los consumidores no ha hecho ni siquiera una demanda y tiene las mismas posibilidades con más atribuciones. En el caso peruano, la entidad que protege a los consumidores es la misma Fiscalía Nacional Económica. Está en conjunto, unida. Es una entidad poderosísima, ya, pero no hace demanda. Pero Hernán, con países más desarrollados, como te pregunta Michelle. No, en Estados Unidos el tema es privado. Son estudios muy parecidos a lo que sucede acá en Chile, de las asociaciones de consumidores, son muy grandes, son muy poderosas en Estados Unidos. En España son las asociaciones las que hacen todo el esfuerzo. Por ejemplo, ahora hay un hecho, la cláusula de suelo, que es un tema de una comisión que en España lograron revertir en tribunales unos cobros de las hipotecas y por lo tanto han hecho un trabajo tremendo. Pero en España es donde se dan casos muy distintos que los nuestros, donde hay mayor protección, pero también hay mayor fortalecimiento. Pero sí es importante decir que el tema de la colusión existe en todas partes, que es un problema. El tema es cómo se establecen ciertas multas o sanciones que sean mayor, que no exista el incentivo a seguir coludiéndose. Y en ese punto es muy importante la figura de la delación compensada, donde ahí hay uno que sabe que si los pillan, la multa va a ser tan alta que prefiero yo delatar a los demás para yo salvarme. Es que esa figura es muy buena. Se usa. Fíjate que este mismo empresas que estaban coludidas aquí, estaban en Colombia. Claro. Si este es un rebote de Colombia. De Colombia. En Colombia fue mucho antes que aquí. Se sabía. Aquí no hubo la investigación, ellos se delataron. Pero en Colombia, a pesar que ya tienen sanciones, no había un solo peso para los consumidores. Nada. Ni en Uruguay tampoco, ni en Perú tampoco, porque estas empresas están en todos los países latinoamericanos. Sí. Y aquí Kimberly y SCA, más CMPC, son los que controlan el mercado latino prácticamente. Pero es que te digo una cosa, perdona, yo estoy mal con el tema de las cifras, pero es muy raro que la compensación sea un monto menor a las utilidades que tuvieron estas empresas durante todo este tiempo. Mira, tú tienes que verlo y yo te lo voy a explicar desde el punto de vista cuál fue el análisis que uno hace cuando llega a este acuerdo. Nosotros colocamos... Perdona, Hernán, y que te lo digo, insisto, en lo que nos están viendo. Tú también. Sí. Todos. Esto nos toca a todos, entonces por lo mismo creo que es importante aclararlo, porque son cosas que no se comprenden, no se entienden. Mira, nosotros teníamos, si bien nosotros como Conadecus, nosotros sacamos una cifra del daño, 2 cifras, 2 estudios técnico-económicos.
Uno nos dio 445 millones de dólares y el otro nos dio 405. Esos son los dos economistas que nos pusieron la cifra. 400 millones de dólares. 405, 445. Muy parecido a lo que sacó la Fiscalía Nacional Económica. Ya. Estos no fueron insumos de la mesa porque eran propios de la demanda. Pero cuando tú le das una explicación por qué al final uno llega a este acuerdo, también tiene que ver con el escenario que se te presentaba. El escenario era complejo. Yo tenía que demostrar una relación contractual. Y tengo un productor y un consumidor. No fácil, difícil, que lo están alegando. Segundo, si yo lograba probar que había una relación contractual, tenía que discutir la prescripción. Las relaciones contractuales prescriben a los 5 años. En consecuencia, me quedaba con la mitad. Si yo no lograba acreditarla, no lo ganaba la prescripción. Si no lograba eso, tenía la otra posibilidad de que era una relación extracontractual. Las relaciones extracontractuales prescriben a los 4 años. Me perdía el 60%. Y tenía el tercer escenario, que el tribunal me dijera, ¿sabe? No hay ninguna relación aquí, por lo tanto perdió el juicio. Entonces, eso nos hace pensar que si uno quería tener una compensación, este resultado era menos riesgoso que tener un juicio adelante. Para ustedes llegaron a un buen acuerdo. Por eso nosotros decimos de que este es un buen acuerdo. Correcto, pero me entiende la Claro, indignación. yo te entiendo de que uno dice... Porque te digo una cosa, insisto, después de 10 años de engaños y de abusos, que te den 7 lucas, de verdad, es una vergüenza y es risible. Ok, recibámoslo. Yo ni siquiera quiero recibir 7 lucas porque son platas malavidas, ¿ya? Pero entiendo a la gente que la quiera recibir. Sí, no, sí, yo te entiendo. Sí, nosotros también tenemos, muchas veces sacamos ese mismo razonamiento. Pero hoy día, esperar un juicio de 7, 8, 10 años contra estos escenarios, era un buen resultado al final. Y en ese caso tú estás hablando, o sea, yo creo que la labor que ustedes han hecho realmente es muy destacable, pero ¿qué se puede hacer para que no tengas que, en el futuro, la acción que ustedes hacen, enfrentarse a esa disyuntiva de decir, bueno, tratemos de quedarnos con esto porque si no tenemos que seguir 6, 7, 8 años? Aquí hay un deber del Estado de establecer de una u otra manera las bases necesarias para que estos procesos también sean oportunos y sean fáciles de llevar a cabo por organizaciones como la de ustedes. Nosotros lo que propusimos, y esto aquí quiero decirlo, nosotros lo que hemos propuesto y propusimos en la discusión de la ley que modificó la ley de libre competencia, era una medida muy concreta, que cuando alguien se acoge a delación compensada, que va a tener ya los beneficios de que no va a pagar multa y no lo van a denunciar como delito, ¿no? Y se exime las responsabilidades, tenía que presentar un plan de compensación para los afectados visado por la propia Fiscalía Nacional Económica. Eso nos eliminaba toda esta discusión porque la Fiscalía tiene los propios estudios técnico-económicos que eran los que iban a hacerse valer. Eso fue rechazado. Sí. Hernán, Esa es la verdad. clarísimo. Muchas Pensamos gracias. en eso. Muchas gracias, muy claro. Entonces, más o menos, ¿cuándo crees que se podría resolver que se pudiera entregar los 7.000 pesos? Ojalá los primeros, en marzo yo creo que va a ser. En marzo, entonces. Puede ser. Muchas gracias y muy claro por toda la explicación. Muy bien. Pues. Gracias, Hernán. Seguimos con...